Muy buenas tardes a todos. Que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes desde hoy y para siempre. Hoy estamos en nuestro acostumbrado estudio bíblico de los días miércoles. Hoy, por supuesto, miércoles 15 de julio del 2020, tenemos nuestro estudio acerca de cómo sacar mejor provecho a el estudio de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca del contexto, el contexto de lo que nos habla cada pasaje de la Biblia. Todos los pasajes de la Biblia nosotros tenemos que ver cuál es su contexto, qué nos está diciendo, los diferentes eventos que sucedieron en ese instante, y nosotros tenemos que sacarle el mejor provecho a eso para ser unos buenos, enseñar bien la palabra de Dios. Así como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, nosotros también tenemos que interpretar bien la palabra de Dios, sacar el mejor provecho al estudio de la palabra de Dios y dar una buena enseñanza. Dar esa buena enseñanza para que no haya confusiones y, por supuesto, comience a enseñarse una falsa doctrina o algo que la palabra de Dios no quiere decir. En el día de hoy vamos a hablar precisamente eso, la interpretación. Nosotros siempre tenemos que sacar un provecho a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué significa eso ahora? La palabra de Dios es pertinente en todo tiempo. Ayer, hoy y lo será hasta que Cristo venga. Entonces, aunque eso sucedió hace muchísimos años, cualquier cosa que nosotros estemos leyendo en la palabra de Dios siempre tiene algún significado para nosotros el día de hoy. Y nosotros tenemos que ver qué significa, qué Dios me quiere decir, qué Dios me quiere enseñar con eso. Y nosotros transmitirlo a otros también. El día de hoy vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 8. El libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos del 25 hasta el 35. Hechos, capítulo 8, del 25 al 35, que dice así la palabra de Dios. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja desde Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y, resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y, al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante sus trasquiladores, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús.
Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración para colocar siempre todo en manos de Dios. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos enseña, ella nos instruye, Señor. Ella nos habla, mi Dios. Ella es viva y eficaz, Padre Santo. Señor, que esta palabra que nosotros hemos leído, que nos enseñe, Señor, y que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y que nosotros siempre te obedezcamos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor nos ayude a una buena interpretación de la palabra de Dios. Porque realmente hay personas que a veces interpretan mal, a veces la interpretan a su conveniencia, pero a veces de una manera deliberada quieren interpretar para engañar y para obtener beneficio de la palabra de Dios. Y esto realmente lo condena Dios cuando alguien quiere sacar beneficios propios eh, a través de la palabra de Dios o por supuesto obtener ganancia de eso. La interpretación. Y es importante que nosotros tengamos una buena interpretación de la palabra de Dios. Y lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que la palabra de Dios nos llama a ser a ser testigos o tener la oportunidad de ser buenos testigos o testigos del el Evangelio de Cristo. Nosotros acabamos de leer este pasaje que ya en otras sesiones nosotros lo hemos estudiado, acerca del etíope y Felipe, donde el Espíritu Santo guió a Felipe a ir a un lugar, desde Jerusalén a Gaza en el camino, y se encontró con un eunuco, con un etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, específicamente en el pasaje que nosotros podemos conocer como el siervo sufriente. Dios le dice que vaya, Dios le dice que esté allí hablando con esta persona, que de paso era gentil. Y Felipe tiene que romper con estos paradigmas que tenían los judíos de que no se podían reunir o sentarse a hablar con los gentiles. Dios lo guía, Dios lo lleva. Felipe tiene la oportunidad de presentar el mensaje de la palabra de Dios y sin dudarlo, él comienza a predicarle acerca de las buenas nuevas de Jesús. Quizás en la palabra de Dios, aquí donde estamos leyendo, hay muchas preguntas que nosotros no tenemos las herramientas para responder algunas cosas, pero quizás no son respuestas importantes para nosotros poder tener una buena interpretación acerca de la palabra de Dios. Por ejemplo, de dónde venía el eunuco, quién era, ¿verdad? Algunos piensan cómo era el carro, en fin. A veces nos hacemos preguntas triviales que realmente no tienen nada que ver o no tienen importancia para nosotros tener una buena interpretación. Lo que sí nosotros tenemos que ver es que el eunuco estaba interesado en adorar a Dios, porque la palabra sí nos dice que él venía de adorar a Dios. Y es interesante porque a pesar de ser gentil, él venía de Jerusalén de adorar a Dios. De alguna otra manera, él había escuchado de Dios, había escuchado de lo poderoso que es Dios y lo que Dios puede hacer por él. Pero le hacía falta alguien que le predicara, alguien que le dijera acerca de Dios, alguien que le explicara mejor cómo él podía ser salvo. Y si nos vamos a otro pasaje, tenemos a Cornelio, que aún siendo un gentil, él también adoraba a Dios, pero necesitaba tener el Espíritu Santo de Dios.
Y eso es lo que en este pasaje de la palabra de Dios nos presenta. Que nosotros tenemos que, la gente tiene que ser testigo, tiene que tener la oportunidad de ser testigo. Dios siempre nos va a dar esa oportunidad de ser testigos, de predicar las buenas nuevas de Dios. Nosotros tenemos que ser testigos de Él. El Espíritu Santo siempre nos lleva. Y así como llevó a Felipe, también a nosotros nos puede llevar. Y es el segundo punto que queremos hablar en esta tarde, la aplicación que tiene para mí el día de hoy. ¿Qué aplicación? ¿Qué puedo aplicar yo? Este pasaje, esta historia de el eunuco y Felipe para mí el día de hoy. Y es precisamente lo que estaba diciendo hace unos momentos. Nosotros debemos ser usados por Dios para hablarle a las personas. Nosotros debemos dejar que Dios nos lleve. Fíjense que él, dice la Biblia, que el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo, ve a tal sitio, te vas a encontrar con un hombre, lleva, anda al carro y explícale lo que él está leyendo. Dios lo guió, Dios lo llevó. Nosotros también tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos lleve, y que nosotros debemos ser esos testigos que Dios quiere que nosotros seamos. Dios seguro que a ti te ha llevado siempre a predicarle a alguien la palabra de Dios. Con toda seguridad, Dios te pone en un momento oportuno para que tú puedas predicar en la palabra de Dios. En cualquier situación, Dios siempre nos lleva. Y no es cuestión de que hoy vamos a salir a predicar y salimos. No, nosotros tenemos que predicar en toda ocasión, en todo momento. No importa las circunstancias que estemos pasando, nosotros siempre tenemos un buen momento para predicar la palabra de Dios. Felipe no dijo, bueno, yo voy a salir a predicar hoy. No, él estaba haciendo sus cosas normales y el Espíritu Santo lo llevó. De repente tú vas caminando y sientes que debes acercarte a alguien y predicar la palabra de Dios, hablarle, pero a veces tenemos temor y callamos. No decimos nada, somos muy tímidos en esa parte. Dios quiere que nosotros vayamos y prediquemos a todas las personas. ¿Cómo? Dios te dará palabra. Dios te ayudará porque Dios le presentó el momento a Felipe. Felipe solamente hizo una pregunta. ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Eso fue todo lo que dijo Felipe. Y a lo que el eunuco respondió, por allí Felipe entró para predicarle la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de este pasaje. Que Dios nos usa. Y nosotros tenemos que dejar que Dios nos use para predicar la palabra de Dios. Y ser unos buenos testigos y enseñar bien la palabra de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve siempre a predicar la palabra de Dios. A veces estamos en el autobús, por ejemplo, sentados y tenemos una persona al lado y podemos sacarle conversación solamente a decirle, mira, qué bueno es el día o cualquier otra cosa, y por allí nosotros podemos empezar a predicar la palabra de Dios. Lo que tienes que estar dispuesto. Dios siempre te coloca en el momento justo para tú predicar la palabra de Dios. Y es la tercera cosa que quiero hablar en esta tarde. ¿Estás tú obedeciendo? ¿Estás tú yendo, aceptando el mandato de Dios a predicar? Jesús dijo, bienaventurados esos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Mateo 5:6. Este etíope tenía sed de Dios. Y Felipe fue y le dio de beber. Le dio de beber y sació esa sed
que Él tenía. Dios está siempre preparando un lugar para que nosotros nos reunamos con las personas, pero nosotros tenemos que obedecer y darle de beber a esas personas que están necesitando la palabra de Dios, que tienen hambre y sed de justicia. Y esto lo podemos tomar como una aplicación a nuestra vida. Tenemos que obedecer, así como Felipe obedeció, nosotros también tenemos que obedecer todo lo que Dios nos diga. Dios siempre va a preparar el sitio, Dios siempre va a preparar el lugar. Tú lo que tienes es que obedecer lo que Dios te dice. Predicar a la persona que Dios te coloca en tu camino para que tú le prediques de la palabra de Dios. Dios nos ayude a ser obedientes. Dios nos ayude a ser unos buenos intérpretes de la palabra de Dios. Y que Dios, ¿verdad?, nos lleve siempre, así como en el caso de Felipe, Dios nos lleve siempre a ir y predicar el Evangelio de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te guíe y sobre todo, Dios te cuide de todo mal. Que la gracia y la paz de Dios sea contigo desde ahora y para siempre. Y seamos unos buenos testigos del Evangelio de Cristo.